Ángel Santiesteban Prats nació en agosto de 1966 en La Habana, Cuba, donde aún reside. En 1984, a los 17 años, siendo un menor de edad, es encarcelado por el régimen cubano por haber acompañado a sus hermanos hasta la costa en lo que sería un frustrado intento de salida del país. El testimonio de esos 14 meses que pasó en prisión en la cabaña, aguardando el juicio por el que saldría absuelto, fue reflejado en su libro de relatos Dichosos los que lloran, Premio Casa de las Américas 2006. Se graduó de dirección de cine, pero decidió volcarse a su pasión por las letras desde temprana edad. En 1989 ganó una mención en el concurso Juan Rulfo que convoca a Radio Francia Internacional, y su relato es publicado por Le Monde Diplomatique, Letras Cubanas y la revista El Cuento de México. En 1995 obtiene el premio UNIAC por Sueño de un día de verano, selección de textos inspirados en testimonios de las guerras cubanas en África, más precisamente en Etiopía y Angola. En 2013 recibe el premio Kafka por El verano en que Dios dormía, y en 2016 el premio Reinaldo Arenas por su libro de cuentos El regreso de Mambrú. En 2008, el poeta cubano radicado en República Dominicana, Camilo Venegas, le enseña lo que es un blog, y Ángel decide crear Los hijos que nadie quiso, el espacio en el que el escritor vuelca sus opiniones extraliterarias que son el testimonio de su compromiso social. La represión no se hace esperar y Santiesteban Prats la sufre con especial alevosía. El régimen de Cuba lo acosa, le crea causas judiciales convenciendo a su ex esposa y a su propio hijo de que realicen denuncias apócrifas en su contra, presenta testigos falsos y finalmente recurre a la manipulación penal para encarcelarlo desde el 2013 al 2018, acusándolo de violación de domicilio y lesiones, pese a que no existían pruebas tangibles contra él. Luego de cumplir esos 5 años de injusta condena, el hostigamiento y los ataques por parte de la dictadura no han mermado, pero Santiesteban ha dejado bien en claro su posición al declarar: si debo volver a la cárcel, lo haré con la frente en alto. Solo con mi muerte podrán acallarme. Ángel, bienvenido a Voces de Cuba. Muchas gracias por Gracias aceptar esta invitación. Gracias. Pues naciste en La Habana. Cuéntanos cómo transcurrió tu niñez. Yo digo que mi niñez es, nos decían que en otros países, en los países capitalistas, los niños eran pobres, muy pobres. Yo digo que yo me crié en esos países capitalistas donde los niños eran pobres, muy pobres. Soy de una familia muy humilde. Mi mamá con mi padre eran 5 hermanos y realmente les fue muy difícil la crianza, sobre todo cuando empezaba el curso escolar, cómo comprarnos los zapatos, era difícil. Y siempre recuerdo la penuria económica en mi casa. Sin embargo, habías nacido en un país que era comunista, que sigue siendo comunista. Se suponía que por lo menos todas las charlas y todos los discursos eran que éramos felices, pero realmente tuve una niñez muy infeliz. ¿Y qué impacto tuvieron o qué influencia tuvieron tus padres en esos años de formación? Mi madre siempre se ocultó en la casa. Nosotros no sabíamos de niños, ni entendíamos, ni siquiera lo habíamos analizado. Mi mamá no salía de la casa. Mi mamá era de oficio enfermera y se dedicó, desde que tenemos uso de razón, a pelar en la casa, peluquería en la casa. No salía de la casa. No iba a la escuela de nosotros, no iba al cine, no a la casa, de la calle no salía. Cuando estuvimos grandes ya supimos que ella había estado en el movimiento 26 de julio. Y la noche de las 100 bombas, ella tenía que poner una bomba. Ella se había negado porque dijo que eso iba a tener víctimas que no tenían nada que ver con la dictadura, que eran gente sin culpa, y se negó rotundamente. Y en un momento que la empezaron a amenazar, ella se dio cuenta que su vida estaba en peligro y se escondió. Aceptó en ese momento y cuando salió ahí se escondió, recogió su ropa y se fue para la provincia.
Después, cada vez que ella llamaba a la casa donde ella estaba alquilada, porque ella era de Cienfuegos, le decían que 2 personas siempre iban allí preguntando por ella. Ella sabía que era el movimiento 26 de julio, que la estaban como tratando de ubicar. Le preguntaban a la señora que si ella no había escrito o llamado y había dicho dónde estaba. Mi madre, después, cuando ellos llegan al poder, que toman el poder, mi mamá siempre tuvo esa paranoia de que la descubrieran, de que supiera que era, y ya eso nos lo dijo de adulto. Yo recuerdo a mi madre siempre escuchando las emisoras que mandaban de aquí en Miami hacia allá, ella siempre escuchando. Se pasaba la madrugada con el oído puesto en el radio para que los vecinos no escucharan que ella estaba escuchando las emisoras clandestinas fuera de Cuba. Yo digo que la letra de Ya vienen llegando era de mi madre, porque mi mamá decía, este año sí llegan, este año sí se va a caer el comunismo. O sea, que ella desde el principio vio que no era siempre un nos sistema inculcó, viable. Sí, mi mamá siempre nos inculcó la animadversión al comunismo. ¿Y tu papá? Mi padre era un hombre trabajador, más bien era político, no se metía en nada, era un hombre temeroso. Tú me dices que empezaste a escribir siendo un adolescente cuando primero caes en prisión. Bueno, ¿cómo es que tú caes en prisión a los 17 años? Sí, yo era estudiante, nunca había tenido un problema, un delito, nunca había tenido nada legal. Y mis hermanos, que sí estaban metidos en política, tiraban hortavilla y ponían carteles, ya los estaban medio que pisando los talones y deciden, en el año 84, 1984, deciden irse del país. Yo los acompaño a la costa, yo tenía 17 años, ellos se lanzan a alta mar y los cogen, los apresan en alta mar, los traen de vuelta y mientras los están en preguntas y los están hostigando, sale de otras personas que iban en la lancha también, que yo había ido a la costa a despedirlos. Estuve 2 meses internado en lo que se llama el DTI, antes que era en Montserrat, allá en La Habana Vieja. Estuve 9 meses en la cabaña, un infierno, y estuve 5 meses en Micro 10, que era donde uno trabajaba construyendo edificios, así, hasta el día de juicio. El día de juicio salía suelto, pero porque entre hermanos no existía en ese momento el delito de era encubrimiento. El delito era encubrimiento. Y ese día se era el suelto, pero ya había estado 14 meses preso. En esa prisión, me gusta decir que si Dios existe, que para mí existe, Dios fue el que me inculcó ese camino, porque pude encontrarme con el dolor, con la realidad. Yo decía que eso era otro mundo, que la gente fuera de los muros de la cabaña no sabían lo que estaba ocurriendo, que esa ciudad era ingenua, no imaginaba todo el horror, todos los abusos que ocurrían dentro de la prisión, y ahí encontré mi vocación de escritor. Creo que era un ejercicio para escapar de todo ese infierno. Sí, cuando yo creaba o imaginaba y aquello lo copiaba en una libreta a mano, yo eran horas que escapaba de esa realidad, de vernos allí como perros fajados entre nosotros, en la hambruna. Vi personas que nos daban el desayuno, era a las 6 de la mañana, el almuerzo era muy ínfimo, a las 10 de la mañana, y a las 3 de la tarde era la comida. Desde las 3 de la tarde hasta el otro día a las 6 de la mañana, esos jóvenes allí no comían nada. Y yo vi llorar de hambre. Había un muchacho llorando de hambre, las literas eran de 3. Y él estaba en la última litera y empezó a llorar. Lo que decía era, mamita, mamita, mamita. Y yo recuerdo que las lágrimas y la baba se iban juntando, y yo estaba en la litera al lado y vi como cundió la almohada, pasó al colchón, del colchón pasó de una tabla a la otra cama, de la otra cama se llenó también y pasó a la otra cama de abajo, de todas las horas que él estuvo llorando, llamando a su mamita del hambre que tenía.
Y eran muy jóvenes, o sea, esto Teníamos era una... 17, 18, 19 años. Estaban Eran por delitos adolescentes. comunes, la mayoría estaban por delitos comunes, por robo. Había uno que estaba preso por robarse una bota, porque vio una bota por la ventana y metió la mano, sustrajo la bota, ni siquiera estaba la pareja, se llevó una sola y estaba preso allí por una bota. Un día en la vida de un adolescente en una prisión cubana, ¿cómo es? El hambre, todo el hambre, la hambruna que pasaba allí, las discordias entre los mismos jóvenes, los guardias amenazando, golpeando, llevaban unos palos en la cintura grandes y nos golpeaban en todo momento. A veces había que hacer el recuento, era de 5 en 5 y a veces faltaba uno. No se daban cuenta y habían 4. Y esos 4 que estaban en esa fila terminaban desmayados de las golpizas que le daban por no percatarse de que faltaba uno. Sí, eran muy, muy abusadores. O sea que cuando tú caes preso en esa ocasión, y es como tu despertar a muchas cosas, ¿no? A la realidad que vivía el país, a tu realidad como escritor, pero tú estabas en Los Camelitos, me estabas contando, o sea, tú estabas en una escuela militar de jóvenes. Yo estaba en contra de la voluntad de mi madre. Mi madre estaba reacia a aquello, pero había sido un embullo del grupo de nosotros, de la secundaria, y todos los varones que teníamos buenas notas, nos habíamos emocionados con ir a una escuela militar donde tenías todo, era una escuela en sentido de estudio y de alimentación muy buena, te lo daban todo como militar al fin allá, y bueno, nos embullamos y nos fuimos para lo militar. Ya ese año, en 12 grados que yo caigo preso, y yo se suponía que iba a estudiar mando en tropas tácticas, que era lo que me gustaba a mí, y iba al ITM, sí, a la Escuela Interarmas, Antonio Maceo, allí donde yo iba a estudiar, a continuar mis estudios. De hecho, el instructor que después me apresa, que tenía preso a mis hermanos, los esposos de mis hermanas, a las esposas de mis hermanos, todos los sancionaron a 10 años de cárcel. Él me dice, ¿qué día terminan tú tus exámenes? Y yo le digo el día y me dice, ven por la tarde, que te voy a visitar con tu familia. Y cuando fui esa tarde, entonces me dejó preso. Porque yo había ido a la costa a despedir a mi familia y no lo había denunciado. Entonces, luego de ahí, ¿qué pasó? Ya estabas como marcado, ¿no? En la sociedad. Fuiste a la universidad, finalmente te graduaste de... Dirección de cine. Yo salgo, tenía a todos mis hermanos presos, las parejas de mis hermanos también presos. Y mi mamá, de un lado a otro, de hecho yo a veces tenía, cuando yo trabajaba en Micro 10, que era construyendo edificios, a veces te daban una visita estímulo y yo no le avisaba a mi madre porque me daba vergüenza que ella fuera a una visita extra cuando tenía toda la visita de mis hermanos. Mi mamá andaba por toda la ciudad, tenía mi hermano, un hermano del combinado, otro hermano lo tenía en Valle Grande, tenía mi hermana en el Manto Negro, sí, y yo en la cabaña o en Micro 10 después. Sí, estábamos dispersos por todos los bordes de la ciudad y realmente yo lo sentía como un abuso que estábamos cometiendo con ella. Y cuando me daban esa visita extra, yo no le avisaba, me daba vergüenza. Cuando yo salgo, yo la sustituyo al año y 2 meses, a los 14 meses, yo la sustituyo en todo este esfuerzo de estar visitando a mis hermanos. Y comienzo a estudiar filología, letras. Y en tercer año, ya la economía de mi casa tenía que ayudar a mis hermanos. Me di cuenta que estaban en penuria económica, que había que llenar aquellas habas. Y yo entonces dejo la escuela, me voy a trabajar al ICR de asistente de dirección, ahí donde conozco a Lilo Vilaplana, éramos asistentes de dirección. Y estudio por la noche dirección de cine. Y es lo que me graduó de dirección de cine en aras de ser después director de la televisión o del ICAI, de lo que fuese. Bueno, yo me voy por el camino de la literatura y me alejo entonces de la televisión. ¿Prefieres la literatura escrita a la literatura visual? Mira, ese es un conflicto que yo tengo. Yo realmente siempre digo que yo lo que quise hacer fue pintor. Mira tú. Yo desde niño me gustaba la pintura. Estuve en escuela, en academia de pintura. Pero ¿cómo llego a la literatura? Mi imaginación
yo veo una película. Mi literatura viene de una escena que yo veo mentalmente. Y yo lo que hago es describir esa escena. Si yo veo los personajes cómo están vestidos, lo que le dice, los gestos que hacen. Dicen que todo artista está un poco loco. Pues yo vivo esa locura y yo lo único que hago es escribir. Por eso a veces hay personas que me dicen que hago detalles que comúnmente no, era como si lo viviera, y realmente yo en mi imaginación yo vivo lo que escribo. Entonces hay como algo como un cine en mí que prima a la literatura. O sea, que tú primero imaginas las cosas de una manera visual y después entonces las plasmas en las palabras. Sí. Es interesante. Después que tú pasas todo este proceso, ya estás, o sea, te has graduado de dirección cinematográfica, quieres tener un buen trabajo, quieres tener cierta influencia, me imagino. Ya en ese momento tú sientes que vives en un país que no está bien. ¿Cuándo es que de verdad tú empiezas, vamos a decir, intelectualmente a enfrentarte a la realidad de Cuba? Todo este horror que yo viví en la prisión, ya yo me doy cuenta en carne propia de todo lo equivocado que estaban los que estaban fuera de esos muros. Y ya como estoy directamente con el dolor de estas personas y llego al artista que supongo que tengo adentro y que se alimenta de este dolor, yo como que me veo un compromiso de reflejar ese dolor, esa gente que tenía miedo. Yo también tenía miedo, pero el artista me obligaba a decir lo que ellos tenían, de lo que ellos temían, y empiezo a reflejar la realidad que en ese momento era conflictiva, comenzar a escribir de esa manera, más para alguien que comenzaba. Y desde mis primeros textos fueron textos conflictivos, textos que la censura me persiguió desde el principio. Yo tuve el tercer cuento que yo escribí, yo me gané una mención en el premio Juan Rulfo de Radio Francia Internacional. Y eso me abre una brecha que a mí mismo me sorprendió, porque yo quizás no estaba preparado para esa entrada a la literatura, y rápidamente fui conocido entonces en Cuba como escritor, y me empezaron a invitar a eventos, a cosas literarias. Por eso es que dejo la televisión y ya me voy por el rumbo de la literatura. De aquí hay algo para mí y confío en eso. ¿Cómo participaste? ¿Cómo tuviste la información del concurso? ¿Cómo fue ese proceso? Yo envié el concurso jamás pensando que iba a obtener uno de los premios. Yo estaba buscando una mirada que estuviera fuera de Cuba, porque todos los profesores, los maestros de Cuba, de literarios, me decían que sí, que estaba bien, pero que tenía que tener cuidado porque no iba a poder publicar en Cuba nunca, como que tenía que autocensurarme para tener un futuro de lograr libros y ser aupado por el gobierno. Pues tú tenías que entrar como por el redil, y que yo iba por mal camino. Tuve la suerte de que el jurado del Juan Rulfo me escribieran. Después ese cuento lo publiqué en Radio Francia, en el Le Monde Diplomatique de Francia, lo publiqué en la revista El Cuento de México, que eran revistas importantísimas, donde muchos escritores cubanos que eran consagrados no habían podido llegar, y yo, que era un principiante, ya estaba publicando en estos lugares, y fue como un escándalo. No me publicaban, pero como que tampoco querían hacer un escándalo conmigo, porque los cuentos que yo empecé a hacer, mi hermano había venido de Angola, y lo que me contaba era terrible. Yo también, cuando salí de la prisión, me quisieron el servicio militar, me llamaron y me querían mandar para Angola, y yo me negué a ir a Angola. Y yo me gusta decir que, y es la realidad, que el hermano que despedimos, que se fue a África, no fue el mismo que recibimos después. Mi hermano vino un poco afectado por la guerra, y eso es lo que empiezo a reflejar yo en mi literatura, que eran cuentos de Angola, pero la otra cara de la moneda, la que ellos no querían que se supiera, y era el lado humano, que en realidad yo creo que mi literatura habla de eso, de la humanidad, del lado de las personas,
del dolor de las personas. Y ese es el lado que yo empiezo a escribir en mi literatura, en este tipo, que es con el cuento que gano el premio, en uno de los premios Juan Rulfo de Radio Francia Internacional. Era basado en eso, la otra cara de la moneda de la guerra. De la guerra de Angola. Este hermano tuyo no estaba involucrado en el caso de la salida. Ese es un hermano que se crió con mis abuelos en Cienfuegos. Y fue enviado a Angola. ¿Y qué experiencia más que él te contó te impactó más? Mira, yo descubrí que entre el soldado internacionalista y los presos había puntos de convergencia. De hecho, ese libro que yo hice sobre los soldados en Angola, yo lo que estoy describiendo son los presos. Yo estoy escribiendo el sentimiento de un preso en esos soldados que están en Angola. ¿Por qué? ¿En cuáles puntos coincidían? Eran gente que estaban alejados de su familia, estaban alejados sin el deseo de estar alejados. Es decir, habían sido de cierta manera obligados a ir. Sabe que en un momento el que se negaba a ir a Angola, ya se le acababa el futuro en el trabajo, estaban casi obligados a ir. Mi hermano fue porque le dijeron que cuando regresara le iban a dar un camión nuevo para trabajar. Y cuando regresó, él trabajaba en cítrico, ya no existía la planta de cítrico. Es decir, se quedó sin trabajo. Él fue a Angola, se jugó la vida porque al regresar le dieran un camión nuevo. Cuando regresó no tenía ni trabajo. Mi hermano, por ejemplo, estuvo muchos meses debajo de tierra y solo cuando estaban de guardia veían el día a través de unos huecos, veían el sol, lo veían y se pasaban esos meses metidos en huecos, eran nichos que estaban bajo tierra. Él me empieza a contar que el comportamiento de los oficiales para con ellos era como si fuera un preso, los maltrataban, los amenazaban, les robaban. Ellos cambiaban las latas de sardinas y cosas a los nativos por unos pullovers o cualquier cosa para poder llevar a la familia, y los oficiales se los quitaban. Y como los oficiales iban cada 6 meses a Cuba, se llevaban todo lo que le habían quitado a los soldados para su familia, se los robaban. Y bueno, y muchísimas cosas que están en el libro que de él y de otro que comencé a hacer entrevistas. Ya me fui a ver a personas que se habían quedado ciegas por las esquirlas, a personas que se habían perdido las piernas. Hice muchísimas entrevistas y de eso se nutre el libro. ¿Cuál fue tu primer libro? Sí, es un cuento, es un relato, el que envió al premio Juan Rulfo, que se llama Sueño de un día de verano, parafraseando el título de Shakespeare, porque es una agonía que viven estos soldados, un recorrido que hacen por unos quimberíos bajo la lluvia, hacen este periplo. Entonces esta agonía de Sueño de un día de verano es como la... Pero bueno, después ese cuento tú lo incluyes en un libro de cuentos sobre el tema de Angola. Sí, el libro es monotemático sobre la guerra de Angola. El premio fue en 1989, del Rulfo, uno de los premios que me dan. Y en el año 1992 lo envío al premio Casa de las Américas, donde Abilio Esteve era uno de los jurados. Después que me dicen que soy el premio, yo cuando subo esa tarde-noche a buscar el premio, me dicen que ya yo no soy el jurado. Abilio estaba... O sea, que ya no te dan el premio a ti. No me dan el premio. Abilio estaba muy afectado. A Mir Valle le gusta decir que fue el año del peor premio Casa de las Américas. Quizás no era que mi libro fuera el mejor, era que era el menos malo. Y por eso iba a ser premiado. Pero no había otro libro que pudiera sacar la cara para un premio como el premio Casa de las Américas, y ellos tienen que dárselo a otro libro que realmente, como dice Amir, es de los peores que se ha publicado en el premio Casa de las Américas. Allí Abilio conversa conmigo esa noche. La jurado argentina, Luisa Valenzuela, era una intelectual bien afamada. Ella también se dio a retirarme el premio, porque le dijeron que me iba a hacer daño, que si yo publicaba ese libro, la seguridad del Estado me iba a dañar y que me iba a convertir en un contrarrevolucionario. Y ellos se asustan, y se asustan a sí mismos, porque desde ese momento que ellos no acepten
retirar un premio que la seguridad del Estado estima que no puede ser premiado, si ellos se niegan a eso, comienzan a ser enemigos de Cuba. Y son personas de izquierda que caen en este juego de la dictadura y en la censura misma de la dictadura. Ella cuando me ve me dice, pero si es un niño, yo tenía 26 años, y me dice, tú te vas para Argentina conmigo, tú tienes la edad de mi hija, tú te vas para Argentina conmigo. Yo me niego, nunca he querido irme de Cuba, y dice que Dios le da barba, que no tiene quijada, pues yo soy uno de esos que me niego a las buenas que persiguen en general los cubanos, que es salir de la isla para huirle a todo el agravio de la dictadura, pues yo nunca quise irme ni quiero irme. La otra jurado era Rigoberta Richo, que era una italiana que vivía en Cuba y que increíblemente esta fue una de las mujeres que firmó contra mí cuando me apresaron ahora. Ella fue una que me dolió mucho porque ella había sido cómplice de cierta manera de que me retiraran aquel premio. Y sin embargo, ella, sabiendo todas las componendas que hace el régimen, firmó aquella carta contra mí de mujeres contra la violencia, haciéndole juego a la dictadura. Es una izquierda comprometida, que son como una militancia que las llaman o los llaman y le dicen hace falta que ayudes a cometer una injusticia, y ellos como izquierda esta decidida lo hacen. Es una cosa rarísima. Es un fanatismo también. Entonces este libro, yo cuando me quitan el premio Casa de las Américas en el año 1992, dejo que pase un tiempo y en el 1995 le cambio el título para burlar la vigilancia de la seguridad del Estado y le pongo entonces el título del premio que había obtenido en Juan Rulfo y le pongo Sueño de un día de verano. Ese libro llega a la UNIAT, gana el premio UNIAT 1995 y está 3 años sobre el buró de Abel Prieto, que no sabe qué hacer con ese libro. Abel sabe que no puede publicarlo de esa manera, que es un libro muy fuerte, sabe que había sido censurado en la Casa de las Américas, y me llama en el 98 Abel Prieto, que luego fue ministro de Cultura, en ese entonces era presidente de la UNIAC, y me dice que él necesita publicar el libro porque en su mandato él nunca había dejado de publicar un libro de los premios. Y ya la gente veía el bache, sí, del premio de año en año, sabe que se persiguen la secuencia de los premios, y se sabía que en el año 95 faltaba el libro del premio UNIAC en cuentos. Y él me pide de que lo ayude a publicar ese libro. Y la ayuda era que yo sacara 5 relatos del libro. Él me dijo, en uno me dijo, este cuento no se puede publicar ni en el 2025, que eran Los Olvidados. Y me dijo, por este otro cuento, la FARC nos fusila a todos. Yo le dije, mira, yo no voy a hacer un escándalo porque no me publiques el libro. En ese entonces yo pensaba que yo quería ser un artista reconocido por mi obra, no por escándalos. Era lo que yo pensaba en ese momento y pienso aún. Y él se niega, me dice, no, es que yo necesito sacar ese libro. Me dice, ¿tú tienes automóvil? Y yo le digo, sí, tengo automóvil. Me dice, ¿y casa? Yo en ese momento tenía a la madre de mi hijo embarazada y no tenía dónde ubicarla, y le acepto un apartamento en Cojimar a cambio de que él extraiga esos 5 relatos del libro. Me dieron el apartamento, salió el libro sin los 5 relatos y, por ejemplo, el diseñador, cuando le hace una portada muy fea, yo digo que parece una caja de detergente, el libro, y él me dice que fue el profesor que Abel Prieto le dijo que hiciera una portada que pasara, que no fuera muy llamativa, que pasara inadvertida, lo más inadvertida posible. ¿Cómo te sientes ahora reflexionando atrás de este tipo de métodos utilizados contra los escritores, contra la libertad de expresión en Cuba? Es el alimento que va despertando en mí esa impotencia de no decir lo que realmente sucede en la cultura cubana, lo que sucede en las calles, y todo eso va conformando el opositor que después me convierto. Todas estas injusticias van engranando y se van fortaleciendo dentro de mí.
Después, bueno, en el 2001 gané el premio Alejo Campentier con Los hijos que nadie quiso. Ahí, por ejemplo, los jurados que premiaron este libro estuvieron más de 10 años sin volver a ser jurados de un premio. Los castigaron. Se llama Los hijos que nadie quiso porque ahí aproveché y publiqué los cuentos que Abel Prieto me había sacado de aquel libro y publiqué unos cuentos que la revista Casa de las Américas había querido hacer un dossier basado en los escritores de mi generación, que nos habían llamado la generación de los novísimos, y yo entregué varios textos también, nos pidieron uno y yo entregué varios. Como yo sabía que mis textos eran incómodos, yo le entregué varios y no escogieron ninguno. Y cuando hablé con las amistades que tenía en la Casa de las Américas, me dijeron, no, seguro, no iban, jamás te iban a aceptar publicar esos textos por lo fuertes que son. Y entonces es lo que reúno después en Los hijos que nadie quiso, eran mis hijos que no habían querido, y conformo este libro con el que ganó el premio Alejo Campentier. Este libro, Los hijos que nadie quiso, ¿es un libro monotemático o ya es un libro que abarca otros temas, otras preocupaciones? Sí, está la guerra, están mis primeros cuentos de prisión y está cuentos sociales. No sé si recuerda Los aretes que le faltan a la luna, que fue una película que hicieron, que la censuraron también. La censura ha sido como el fantasma, una sombra que he llevado toda mi vida de artista. En Cuba, que es una muchacha que estudia en la universidad y se va para jinetea alrededor de la universidad. No sé si la viste por acá. La pusieron primero aquí en Miami que en Cuba, porque en Cuba no lo iban a poner. Ella como que le reza a Mella en un momento determinado. Le dice, tú que también estuviste con una extranjera allí frente a la universidad, tú tienes que entenderme. Y bueno, es una muchacha que está pasando una vida precaria de la necesidad del periodo especial. Se dedica a prostituirse alrededor de la universidad, fingiendo que, bueno, era estudiante también. Y entonces entre el estudio y su vida se prostituye de esta manera. Esos son cuentos que estaban también en el libro y que, por supuesto, le eran muy incómodos al régimen que tú escribieras una realidad como esa. Sale el cuento Los Olvidados, que Abel me había dicho que... Él me dice que no lo puede publicar ni en el 2025, me dice. Y yo cuando le dedico en el 2001, te pongo, aquí está el cuento que me dijiste que no iba a salir ni en el 2025. Pues aquí salió 24 años antes. Después, bueno, tengo otro libro que ya ahí conformo, ya tenía un distanciamiento adecuado para tener una mirada artística sobre todo lo que me había sucedido en la cabaña a los 17 años, todas las condiciones carcelarias inhumanas que había vivido, todos los abusos de los militares para con los jóvenes, aquellos que estaban allí, casi niños, y conformo el libro Dichosos los que lloran, que es con el que ganó el premio Casa de las Américas 2006. Cuando yo estaba en el trauma de que en 1992 me habían dicho que era el premio, y cuando fui no lo era, pues este viaje yo no me ilusioné. Yo dije, a lo mejor cuando llegue a la noche ya no soy el premio. Pero bueno, finalmente, cuando llegué no habían podido ceder, no habían podido obligar a los jurados. Lady Fernández, la hija de Retamar, que era jurado del premio, ya había hecho su bosquejo, su intento, sus presiones sobre los jurados y solo había convencido a uno, eran 5. 3 dijeron que no, que yo era el premio y que no iban a ceder, y eran intelectuales muy importantes. Y finalmente es 4-1. Lady, cuando ve que no me pueden quitar el premio, Lady vota a favor, y el que ella había convencido, que era un uruguayo, que después dice, pero si a mí era el libro más me gustaba, pero lo deja en la estacada, él no le avisa que vote lo que él quiera, y entonces sale 4-1. La votación sale 4-1. Pero realmente era 4-2 porque Lady... ¿Esto en qué año es? ¿En qué año ocurre eso? 2006. En el 2006. La década del 90 fue una década compleja en Cuba, el periodo especial, también a nivel social, a nivel político, hay más visibilidad del descontento, ¿no?, popular, el maleconazo, también se conoce el remolcador.
derriban las avionetas de Hermanos al Rescate. Todos esos hechos comienzan a recaudar firmas del Proyecto Varela. ¿Cuán cercano estabas tú de eso, el contexto de lo que estaba pasando? ¿Y cuánto influyó en ti, si de alguna manera? Sí, yo creo que eso influyó en todos los cubanos, ¿no? Es un trauma de la insatisfacción que todos teníamos adentro, pero que el temor, el miedo, a veces no te hace brotar. Y en ese tiempo el miedo mío todavía estaba en evolución. Tenía temores, tenía miedo a no poder publicar más en Cuba, a no ser más escritor. Los maestros siempre nos decían, tu labor es escribir. Ese es el peor daño que tú puedes hacerle al régimen. Escribe. La parte política, déjaselo a los políticos, tú eres un artista. Y en esa, quizás estar confundido, porque yo no pensaba en ese momento que también era un ciudadano, que el ciudadano, además del artista, también tiene una proyección, tiene una mirada. Entonces yo me escondía detrás del artista. Y era el miedo es el que te hace esconderte ahí, aunque tuviera una literatura incómoda para el régimen. De todas maneras, yo apagaba al ciudadano, no lo dejaba hablar, no lo dejaba proyectarse en cuanto a lo que quería. Así fue que pasó todo el maleconazo, toda la historia esta que vimos sentado en las gradas. Realmente no participamos como debió suceder. Yo recuerdo que yo tenía moto en esa época, y cuando fui a bajar por paseo, no me dejaron pasar. Pero bueno, todo eso fue conformando, fue un marma que se va formando adentro y que, bueno, en un momento era la ebullición, el volcán como sale, que eso ocurrió en el 2008. Cuando yo voy a República Dominicana, allí me entero que existe algo que se llama blog, y yo me sorprendo mucho y me resulta de una manera increíble saber, conocer que uno podía tener un espacio donde la gente podía leerte sin que nadie te censurara. Por primera vez en la vida yo encuentro un lugar donde puedes publicar sin que te censuraran, que tú podías decir directamente lo que tú quisieras sin que pasara por los ojos de otra persona. ¿Cómo es que llegas a República Dominicana en el 2008? Voy invitado a la Feria del Libro. República Dominicana me invita a participar en la Feria del Libro. Y ahí es cuando voy y en casa de Camilo Venegas, quien me abre el blog, es la esposa de ese entonces, la ex de Camilo Venegas, la madre de su hija, es quien me abre el blog y me dice qué nombre le vas a poner, y yo le pongo Los hijos que nadie quiso, porque ya eso lo abría más, y es decir, éramos una generación de hijos que nadie quería, la dictadura no nos quería, ni nosotros queríamos la dictadura tampoco. Entendí que ya no solo mis cuentos eran censurados, sino también una generación estaba censurada. Y por eso lo llamé Los hijos que nadie quiso al blog. ¿Y cómo comenzaste entonces a llenar los espacios esos del blog? Yo al principio pensé que quería hacer un blog cultural, pero desde la crítica. Y por ejemplo, hubo una delegación cubana de escritores de primer nivel, que iba Antón Arrufat, iba López Sacha, Lady Fernández, aunque no sea ella de primer nivel, pero bueno, iba también, es el primer nivel de aupados por el régimen. Y cuando ellos, después nosotros nos sabemos, o yo sé, me dicen que los coordinadores de la feria del libro de Mazatlán le dicen a Cuba que invitan a una delegación, pero que solo pueden pagar o el boleto de avión o la estancia en el hotel, que Cuba tenía que pagar la otra parte. Y le preguntan a Cuba qué prefieren, y Cuba dice que la estancia. Ellos le ponen los boletos a los cubanos, era una delegación como de 15 o más de escritores, y cuando llegan a Mazatlán, que le preguntan qué dinero traen para saber en qué hotel lo van a poner, ellos no llevan dinero. Los organizadores molestos los empiezan a ubicar, a pedirle de favor a los dueños de los hoteles, que ya tenían a otros escritores de otros países, y le piden que acepte
a un cubano. Y así los van diseminando entre todos los hoteles a los cubanos. Y yo lo veo como una humillación y eso lo reflejo en el blog. Ese es el primer texto que me trae problemas y me responde una funcionaria del gobierno mandada por Isabel Sánchez. Me responde y yo le replico y ella me vuelve a responder. Enseguida me quitan el correo Cubarte para que yo no pueda comunicarme con el exterior y ya empieza la censura. Nunca hice una votación, nunca pertenecía a CR. Entonces, es decir, yo como un ciudadano ya no entraba en el juego del sistema. Tampoco nunca firmé ningún libro de la UNIAT cuando fusilaron a los jóvenes aquellos de las lanchas, que la UNIAT llamaban para que fueran a firmar. Yo me negué y más bien les di una diatriba por teléfono del abuso que habían cometido, el asesinato que habían cometido con esos jóvenes. Y sí, siempre estuve, ellos sabían, la seguridad de Estado siempre supo que yo no estaba conforme con el régimen, aunque no me proyectara, no me había proyectado en todos estos años. Ya con el blog ya empiezo a tener mis problemas. Me van a ver dos escritores importantes, dos maestros importantes de mí, de mi generación, van a mi casa a decirme que mejor cerrar el blog, que me iba a traer problemas. La frase que me dicen es: te van a enseñar las herramientas, te va a ir muy mal, mejor tú no continúas con el blog. Yo lo tenía colgado en Cuba Encuentro y me dice: lo primero que tienes que sacar es sacarlo de Cuba Encuentro y después cerrarlo. Y yo me niego. Mi pareja en ese momento me dice: tú sabes que esto termina en prisión, ¿verdad? Y yo le dije: no sé, pero si termina en prisión está bien. Yo sí voy a continuar con el blog abierto. ¿Por qué decidiste eso? Porque era una emoción poder decir la verdad por primera vez. Era algo exquisito que yo había probado con mis primeros textos. Había probado la libertad interior, porque yo sabía que eso no lo podía hacer en Cuba porque no tenía ninguna prensa ni ningún medio de comunicación que me aceptara que yo escribiera mis puntos de vista sin que me censuraran. Así, yo sabía que eso era imposible. Y de pronto encuentro el lugar donde yo puedo decir lo que pienso y pruebo y me resulta de una emoción infinita. Me siento un hombre libre, me siento un hombre, y realmente en ese entonces ya yo le digo que yo me daba asco por mi silencio y entonces yo me estaba revelando ante mi propio yo. Era como abrir las alas, ¿no? Y volar por primera vez. Pues yo sentí que el blog me había ayudado a eso, a ser honesto. Y una cosa que siempre le había tenido miedo yo era que mis hijos, cuando crecieran, o mis nietos, me preguntaran que por qué yo había aceptado la dictadura en silencio. Y todo esto me daba esa seguridad que en un futuro, que en definitiva yo solo quiero que en mi tarja escriban: Ángel Santiesteban fue un escritor que se enfrentó a la dictadura de su tiempo. Es lo único que yo quiero que recoja mi vida. Con eso, yo si de algo vale lo que he hecho o lo que puedo hacer, con eso estoy bien pago. O sea que fue una pieza fundamental en tu proceso de autoliberación. Exacto. O sea, de tu liberación interior. Así, yo sentí que era el vuelo, que era mi liberación. Por primera vez yo sentía que era honesto. Y esa necesidad de saberse uno limpio, de saberse uno como transparente. Es decir, yo digo exactamente lo que pienso y lo que creo de las cosas. Y eso fue lo que me fue encauzando entonces a convertirme en un político, porque yo solo quería ser un artista que quería decir lo que pensaba. En última instancia quería ser un ciudadano, tener una actitud cívica en mi vida. Yo pienso que esta misma proceder de la seguridad del Estado y de todos los que participaron en toda esta componenda contra mí, como fue la UNIAC, como fue el Instituto Cubano del Libro, todas estas instituciones culturales, que como todos sabemos son apéndices, son tentáculos del régimen. Ellos se prestaron a todo esto, me fueron empujando hacia el mundo político. Fui conociendo
a ese momento yo no había conocido a ningún opositor y me acerqué entonces a Estado de SAT, que era lo que más encontraba yo entre lo cultural y lo político. Y entonces todavía, aún estoy en Estado de SAT. Cuando tú dices que te empuja lo político, es que, o sea, a ver, en el mundo libre, cualquier persona y un escritor más tiene pues la posibilidad de expresar sus opiniones, incluso de criticar situaciones de la vida social, de la vida política, de la vida económica, y eso no es un acto político. No, es el régimen el que politiza. Claro, el acto de libertad lo politiza el régimen. Yo entiendo, el político es aquel que se quiere dedicar a la política, que hace una carrera política. Es decir, pero tú opinar sobre las cosas sociales, sobre un político o sobre la vida política de tu país, no te hace un político. Solo te hace un ciudadano que está emitiendo una... Que está ejerciendo su derecho como ciudadano. Claro. Pero el régimen ha trastocado. No, el régimen, todo lo que sea en contra de su proceder, en contra de sus puntos de vista, ya eso te convierte en un político, en un contrarrevolucionario, que es como ellos lo llaman. De hecho, en mi tarjeta de preso lo que tenía era, hacen una raya verde, que significa un plumón, de lado a lado significa contrarrevolucionario, y en una esquina te ponen CR. Es como te califican. Te clasifican. Bien, dijiste no, yo voy a seguir escribiendo en el blog, y continuaste escribiendo. ¿Qué pasó? Inmediatamente yo voy a un viaje, venía aquí a Puerto Rico con Leonardo Padura. Nos habían invitado al Festival de la Palabra en Puerto Rico. Yo voy a la UNIAC, entrego la carta de invitación para asistir al viaje, como hace Padura también, y de inmediato me llaman a la estación de policía. Es decir, la UNIAC le avisa a la seguridad del Estado que yo voy a hacer un viaje. Y me llaman a la estación de policía y me ponen una fianza, que es una fianza que me pone la seguridad del Estado. Está recogido así en los papeles de la fianza, quién es el que impone la fianza, dice la seguridad del Estado. Pero ¿cómo que te imponen una fianza? Porque normalmente una fianza es lo que tú pagas cuando estás detenido para salir de una detención. ¿Qué cosa es una fianza en Cuba? Me dijeron que si yo no pagaba la fianza me quedaba detenido allí. O sea, ellos van y te detienen inmediatamente. Ellos me citan. Te citan. Cuando voy a la unidad de la policía me dicen, mira, si no pagas esta fianza, tú estás detenido. Y yo me niego a pagar la fianza. Yo voy con un amigo mío, con Nelton Pérez, que es el que pone la fianza, y Nelton entonces me dice, te van a dejar preso aquí, y él, un escritor del Único, él y José Ángel Pérez fueron los únicos que me acompañaron en la prisión. Todos los demás se ahuyentaron, cogieron miedo, se aconsejaron y se alejaron, pero ellos sí se mantuvieron todo el tiempo a mi lado, y Nelton entonces me suplica que lo deje pagar la fianza para que yo no me quede detenido allí. Pero bueno, finalmente acepté, porque la oficial me amenaza con mandar a buscar a Miguel Barnett allí a la unidad de la policía, y le dice a otro oficial, llámame a Miguel Barnett y dile que venga para acá. Y era como para que se prestara, había como yo me di cuenta que habían ya, como esta era una conversación que tenían ya, y que viniera. Yo nunca había conversado con Miguel Barnett, realmente nunca. Yo decido entonces firmar la fianza, y con esa fianza era la que evitaba que yo asistiera al Festival de la Palabra, donde iba a estar Amir Valle, donde iba a estar un grupo, y ellos vieron como que yo allí podía fomentar la crítica contra el régimen, y que lo mejor era que yo no asistiera. Yo se lo digo a Padura, le digo a Leonardo, mira, dile allá que Cuba no me deja salir, que me han hecho esta componenda, que han armado esto contra mí. El evento trata de emitir una carta diciendo que la queja de que no me dejaron participar en el evento, y tengo entendido que Padura es el que dice que mejor no meterse en eso, que mejor dejar que eso pase. Y finalmente él convence
de que no saque esta carta a la luz pública. O sea que Padura convence a los organizadores del evento que son de Puerto Rico y estaban dispuestos a denunciar eso. Tú dices, Cuba dijo que no, Cuba no dejó que yo fuera, Cuba es el régimen, Cuba es el gobierno y muchas veces, y eso me ha pasado a mí, nos ha pasado a todos, porque es tan totalitario el concepto en el que ellos han manejado la nación en los últimos casi 60 años, que es difícil escapar a ese condicionamiento, ¿no? Que es lo que mencionaba el obispo Meurice en la visita del Papa Juan Pablo II en el 98, que han querido convertir a una nación en un partido. ¿Cómo tú crees que el régimen ha sido efectivo utilizando ese lenguaje de la opresión? Que nos haga identificar a la nación cubana, que es algo mucho más grande con ellos, con un partido, con un gobierno. Han tratado de involucrar como imagen general a una Cuba que está aceptando, que acepta al régimen, que la defiende, y por eso hace esas marchas que cuestan millones que se debieran invertir en alimentación, en los cuidados primarios de cualquier ser humano, una nación, pues ellos los invierten en la política. Hay mucho dinero jugando en dar en esta imagen y lo logran, creo que lo logran. Mucha gente ingenua o que prefiere estar ingenua ante la realidad, izquierdistas trasnochados, gente romántica que ve a Cuba como el héroe que se enfrenta al monstruo, toda esta leyenda y que es a costa del sacrificio, del dolor, del llanto y de la hambruna de los cubanos. Toda la miseria que hemos vivido estos cubanos en 60 años ha sido para alimentar ese sueño latinoamericano de que alguien se enfrente al imperio. ¿Tú crees que todavía la gente identifica la nación cubana y las claves y lo que es en realidad, en profundidad, lo que es Cuba con el régimen? O sea, ¿es tan simple la visión del pueblo o hay gente que se da cuenta que Cuba es más que ese partido? O que Desgraciadamente sí. He visto por Europa, bueno, la Unión Europea hasta hace poco ve a Cuba también como si fuera algo diferente a Venezuela. Se niegan a ponerlos en el mismo jamo. Si yo pienso que al contrario, Cuba es el eje del mal, es quien asesora a Venezuela, a Nicaragua, quien los presiona para que tengan esa postura intransigente ante los pedidos sociales. Y sin embargo, la Unión Europea todavía no lo hace de manera contundente. Ahora ha hecho como que va a castigarlo si no respetan los derechos humanos. Pero en definitiva es doloroso. Muchos sectores, sobre todo de intelectual, muchos profesionales de las universidades, están todavía en este sueño de que Cuba es el último resquicio que va a enfrentar al monstruo. Y realmente ni a Cuba le interesa ni enfrentar al monstruo, lo que le interesa es mantener el poder, ser una familia dueños de un país, como son los Castro. Ese es lo que prima en ellos, el deseo de ser dueño de 10 millones de esclavos, que es lo que los cubanos le son para ellos, gente para la que le trabajan, para extraer un poco de dinero y poderlo invertir en sus gustos o en sus ideas políticas, en esta imagen. Todo ese dinero se gasta mucho en la imagen por lograr que ellos son un país honesto y que Cuba los apoya. ¿Y los cubanos? ¿Qué creen los cubanos de Cuba? ¿Que Cuba es el Partido Comunista? Rafael Alcide decía algo que a mí me gusta mucho y que lo repito mucho, que es que en Cuba solo habían dos disidentes, que son Raúl y Fidel, que todo el resto pensaba igual. Ya Cuba sabe que ellos no nos representan, que ellos están ahí todos, eso es generalizado. Yo en Cuba no conozco un comunista que uno diga, puedo respetar a este hombre porque cree en lo que cree en su ideología, porque la respeta. No, todos son oportunistas, ni siquiera los propios militares
que abusan de nosotros son comunistas tampoco. Son gente que reciben prebendas, que reciben dádivas y que están defendiendo ese espacio de estar menos en crisis, de recibir una java con pollo y con cosas miserables mensualmente, y por irse unas vacaciones y por no ser de los más aplastados. Eso es lo que está primando en este momento en Cuba. El pueblo está muy desilusionado, sabe que no va a haber una salida interna, por eso la gente decide emigrar. Todo Cuba quiere emigrar. Si le ponen un puente a Cuba, se va a ir completica. También hay un sector que tiene miedo al cambio, porque se han pasado décadas asustándolo de que va a venir algo peor, como si pudiera ser algo peor de lo que vivimos, donde la gente se muere por racismo en los hospitales, donde las enfermedades pululan, ni siquiera la gente sabe de qué muere, y sin embargo piensa que puede haber algo peor. Pero es un sector muy pequeño, cada vez más pequeño, sobre todo los más viejos, los más ancianos. Pero toda la juventud está dispuesta a emigrar, está buscando un resquicio para poder salir de Cuba. Esa es la realidad en estos momentos. Porque no ven la oportunidad o la posibilidad de cambiar la realidad. Ve que no hay una solución menos inmediata. Que esto va a estar por largos años y es yo digo que es una generación cínica, que si les dan, toman de aquí, y si les dan, toman de aquí, no les interesa, no tienen una postura honesta consigo mismo, y en la primera oportunidad se largan del país. Bueno, es el resultado también del adoctrinamiento, ¿no? Crear un ser humano sin columna vertebral, un ser humano sin valores, un ser humano que no es capaz de identificar el bien del mal. En estos momentos el régimen ya no exige que tú seas una persona honesta. Antes ponían micrófonos en las casas para ver qué pensaban la gente que yo creía que confiaba, y sí necesitaban que en su conciencia creyeran en lo que ellos les decían. Ya en la actualidad ellos eso no lo obvian. Ellos saben que las personas no creen en ellos, pero les exigen su silencio. Ya se conforman con el silencio de la gente. Tú no puedes estar de acuerdo, está bien, no estás de acuerdo. Quizás el mismo policía, el de la seguridad dice, yo tampoco estoy de acuerdo, pero hay que aceptarlo. Y yo te voy a exigir que tú lo aceptes también. Si lo acepto yo, tienes que aceptarlo tú. O sea, ya es prácticamente el uso de la coerción sin máscara, o sea, de la imposición. Cuéntanos el proceso de tu segunda prisión. ¿Qué pasa? Tú decides seguir con el blog, tienes todos estos problemas, ya no te dejan salir al exterior. Se empieza a complicar tu vida, tu caso frente al sistema totalitario del país. ¿Cómo es que crean el proceso para llevarte a prisión? El régimen se da cuenta de que existe una posibilidad, que era mi ex mujer, en la cual nos habíamos separado hacía 2 años y medio, y ya yo tenía una nueva pareja. Ella estaba en un proceso de despecho, y ella hoy dice que se equivocó, que pactó con la seguridad del Estado, lo reconoce, me ha pedido perdón, pero en ese entonces ella estaba muy despechada, y una frase que me ha dicho en 2 o 3 ocasiones es que lo que pasa es que yo te quería ver muerto. Algo que realmente asusta. Y de ese muerto seguido que no sabe cuándo terminar, y con énfasis, muerto. Dice ella que era porque ella no concebía imaginar que otra mujer me estuviera tocando. Es la justificación que ella da para hacer lo que hizo. A mi hijo también, mi hijo hizo una declaración para NT24, la de Colombia. Y hizo una declaración donde él, eso lo vi yo después que salí de prisión, él lo hizo estando preso yo, donde dice, yo le hice daño a mi padre. A mí también me obligaron a declarar contra mi papá, a decir mentiras contra mi papá. Sí, de cierta forma muchos psicólogos me estuvieron manipulando y me estuvieron como que implantando una gran parte de las cosas que venían a decir. Yo vi un video, me enseñó mi abogada, un video donde mi hijo habla más de mí. Fue algo de las cosas más duras que he visto en mi vida, que me ha sucedido.
donde él decía cosas horrendas, cosas feas de mí. ¿Y por qué tu y con abogada un lenguaje de... Porque eso iba a juicio. Y entonces eso estaba, ese CD estaba dentro del expediente. Y entonces mi abogada me dice, estoy obligado a enseñarte esto porque esto lo van a sacar en el juicio. Y lo ponen y me lo ponen en mi casa, en la computadora, y vemos eso y fue terrible. El niño diciendo como que yo tenía una banda de malhechores, con palabras de adulto, que no, él tenía 7 años, 8 años en ese momento, y se ve un video donde él está hablando supuestamente con una psicóloga, parece que era una mujer de la seguridad del Estado, y él entonces está hablando eso de mí, como que yo tenía una banda que hacían lo que yo quisiera, que las únicas personas que ando es con masones, porque en ese entonces todavía no conocía yo a los disidentes, a los opositores, no los conocía. Y bueno, yo llevo 31 años en la masonería y que ando con hermanos masones. No sé si le habrán asociado eso, nunca he querido conversar eso con él, pero él reconoce que sí, que me hizo daño. Pero bueno, tú sabías que él estaba también sometido a la manipulación de la seguridad del madre. Estado. La madre estaba prestada, ya la madre lo confiesa, se lo dice a él, que pactó con la seguridad del Estado. Pero cuando empieza todo ese proceso de acusaciones, la seguridad le dice, acúsalo de cualquier cosa, hazle acusaciones. Me hizo acusaciones de violación y cuando me llaman a mí a la unidad policial me dicen, no, aquí tienes una acusación de ella diciendo que tú la violaste. Digo, la llevaron a medicina legal, ahí tiene que aparecer un cabello mío, un vello mío, o sudor, o semen, algo tiene que aparecer. Dice, no, ella se negó a ir a medicina legal. Entonces, todo eso, esas acusaciones las iban archivando. Cuando nosotros nos separamos, ella tenía su casa lejos de la mía, sin embargo, se alquila a 2 cuadras de la mía, a 200 metros. Y en un momento coincidimos y ella va y me acusa de asedio en la esquina de mi casa. Yo estaba en la esquina de mi casa y nos encontramos y ella me acusa de asedio. Otro viaje me acusa, según me dice el instructor después, que cayó una rama por una calle que ella estaba caminando y me acusa de atentado. Otro día que va por una calle y que le tiran una piedra, un muchacho a lo mejor tiró una piedra, algo así, y que yo le había lanzado una piedra. Sí, era constantemente. Todo a un momento que había un cortocircuito que nosotros, antes de estar enemistados, cuando yo iba a ver al niño, ellas tenían como una enredadera que daba con unas rejas, y entonces cuando esa enredadera crecía, cortaban las enredaderas esas, porque se hacía muy ampulosa, crecía demasiado, pero en una de esas que le estaban cortando, parece que le dan a un cable eléctrico, y el cable hacía pase para la reja que cubría la casa, y cogía corriente la reja, y los vecinos lo sabían, y a veces soltaba chispas. Cuando esas hojas se secaron, que pasó, que estuvieron secas, en una chispa esa, se incendian las hojas. Y ahí me acusan de que yo había intentado hacerle quemar, es decir, cualquier cosa que sucediera, se prestaba para hacerme una acusación. Y entonces como que yo le había intentado dar candela a la casa. Y todas estas acusaciones se fueron acumulando. Se fueron acumulando, pues las iban archivando. Los propios oficiales que la atendían a ella me comentaban, cuando me citaban a mí, me decían que ella estaba enferma de los nervios. Hubo un viaje que ella dijo que yo le había entrado a la casa y le había robado unas prendas. El oficial le dijo, ¿y esas prendas cómo tú las adquiriste? Para justificarlas. Es decir, de la procedencia, de justificar que realmente ella las poseía. Y ella dice que eran de su abuela y que luego había sido su mamá. Y es cierto, eran de una familia muy pobre también como la mía. Y ella le dice, bueno, entonces el oficial le dice, tráeme entonces una foto donde tu abuela o tu mamá tengan esas prendas puestas. Y entonces, bueno, ella deshace, y eso lo vuelven a archivar, lo siguen archivando. Todas esas denuncias las van archivando. Pasan 4 años y medio desde que empiezan las denuncias hasta que me llevan preso. Son 4 años y medio en toda esa insistencia, en toda esa guerra, donde tratan a la pareja que yo tenía, la citan a la policía y le piden también que me traicione.
le dicen que cuando estábamos en la unidad, yo estaba esperando abajo, ella la llevan por una oficina arriba en Picota, y cuando la veo regresar, la veo que viene insultada, diciendo cosas fuertes de abuso, y cuando baja la escalera me dice, no, es que me han pedido que yo apoye a Kenia y que diga que sí, que tú golpeas a las mujeres, o algo así que le habían pedido, y ella estaba insultadísima. O sea que la acusación que ya te lleva a prisión es que tú la agrediste. Sí, ellos habían preparado un testigo falso que está en YouTube, el video está en YouTube, donde con ese testigo ya hubiesen acabado conmigo. Porque si al mundo internacional le dicen, este hombre golpeó a una mujer, y hay un testigo que ve cuando él sale de la casa, en el momento que golpea a esta mujer, era ya, ¿quién puede contra eso? Eso iba a ganar una cantidad de personas que dice, bueno, parece que sí, que ocurrió. Y este testigo ya lo tenía preparado la fiscalía para presentarlo en el juicio. Me pedían 54 años en una conjunta de 15. Hasta esa locura es kafkiano, pero bueno, toda esa locura tuve que vivirla en carne propia. Fui a juicio. Y el día que fueron a juicio, yo repartí los CD porque yo envié a una persona que se hizo pasar por fiscal y abre la laptop y empieza a grabar. Le dice a este testigo que ella es fiscal y que necesita que él le haga el recuento de toda la verdad. Y ahí él comienza a decir que le han hablado con él, que lo han presionado jefe de sector para que diga mentiras contra mí, que él ni siquiera me conoce bien. Él solo me conocía que yo iba ahí a ver a mi hijo. Y él dice en el video, se ve que es una persona decente, un buen padre, pero me están obligando que yo diga esto. Me han regalado esta ropa, él sale y enseña la ropa en el video, me han regalado estas prendas de vestir, me dice que me van a regalar un reloj y me están invitando a lugares a almorzar con piscina. Es decir, lo estaban comprando. Y a él la muchacha le dice, bueno, ¿y por qué tú crees que hacen eso? Y él dice, para sobornarme, para que yo acepte toda esta mentira, que yo diga todas estas mentiras. Hay un momento que ella alega que en esta acusación, como que yo le había empujado, que yo había entrado a su casa y le había empujado, donde yo presento varios testigos, que yo me encontraba en otro lugar, y este testigo dice que ella se había echado una hierba en la cara y que después se pasó varios días sin que se le quitara la picazón de la cara. Es decir, él descubre todo el ardid que se había preparado contra mí y le echa por tierra todo. Ella lo que me dijo es, Alex, si yo quisiera que me apoyara. ¿Apoyarte en qué? Les diga que Ángel le metió candela a la casa. Le dije, no, a mí no me estás metiendo en eso, que yo no he visto a Ángel metiéndole candela a la casa ni nada. Y allí estuvo hasta la policía y todo eso, y estuvieron buscando huellas. Desde el incendio y de todo. Antes normalmente me saludaba normalmente, ahora veo que lo hace más agradablemente hacia mí. Después del incendio. Sí, vaya, como tomándome ya como sobornándome o algo así. Ella había tenido un accidente en una bicicleta que la había atropellado y le había afectado el oído, y ella había dicho que, que supuestamente cuando yo entré a la casa y que la empujaba, que le había afectado el oído, cosa que hasta mi abogado el día de juicio dijo que cómo se podía hacer con un empujón, que cómo podía yo hacerle ese daño. Sin embargo, que con el accidente del atropello de la bicicleta, yo me entero de eso en el juicio, de que ese golpe en el oído, que eso era producto del empujón que supuestamente yo le había dado. Eso me entero en el juicio. Y yo paro el juicio y llamo a mi abogado y le digo, mira, dile que ella tuvo un accidente, que eso es mentira lo que me están diciendo, que ella tuvo un accidente. Y entonces para la casación, yo llevo a la Máxilo, que la atendió el día del accidente. Encontramos la Máxilo y la Máxilo hace un informe donde ella dice que atendió a esta persona por un accidente y que había tenido esa afectación en el oído. Pero bueno, ya era una jugada cantada. Ellos no necesitaban ningún tipo, no había que convencer a nadie de nada. Ellos sabían que yo no había sido, pero a ellos no les interesaba. Ellos la única prueba que pueden presentar es que me mandan a escribir
del Granma, la prensa esta oficialista comunista, un artículo al final que además era un artículo económico, y yo le escribo, y entonces eso lo mandan a los peritos grafológicos, y ellos dicen que por la altura de mi letra y la inclinación, yo soy culpable. Esa es la prueba que presenta. Eres culpable de violencia doméstica. De violencia doméstica. De todas las acusaciones que me habían inventado, esta era la más leve, porque lo otro tenía era intento de asesinato, tenía violación, es decir, las cosas más feas que a ellos se les ocurre y que pueden tener una repercusión negativa en el ámbito internacional, eso es lo que ellos escogen. De hecho, ahora últimamente lo que me acusaron fue de tráfico de drogas cuando iba a Colombia. Si ellos te buscan el delito más repugnante para acusarte y en eso arrastrar a la opinión pública. Claro, de un delito común para que no se vea como que es un delito político. de conciencia. Sí, exacto. Que no sea que te están llevando a prisión por lo que tú estás hablando. En Cuba no hay presos políticos. En Cuba ellos te buscan las acusaciones donde sean comunes para no llevarte como preso político. Claro, porque tampoco les conviene a nivel internacional. Entonces, ¿cuál es la sanción que te imponen? Por ese delito nadie va preso en Cuba. Ni supuestamente si yo hubiese cometido ese delito yo debería haber ido preso. Eso es una multa que te ponen en Cuba. Que yo sí pienso que la gente debe ir preso por eso, fíjate. Pero en Cuba nadie va preso por un abuso de género. Ni va preso por un delito de tú golpeas a otro. De hecho, mi abogado me dice, el día que me dice, te condenaron a 5 años, él me dice, lo irónico de esto es que yo acabo de venir de un juicio donde hubo armas, donde lo había cortado por la boca a la otra persona y le acaban de poner una multa. Sí, es la ironía de esto. Pero bueno, ellos cogieron un inciso que ni siquiera tenía que ver con lo que me acusaban para poderme poner 5 años. Y mi abogado, lo que exigen en las apelaciones, ellos piden la anulación del juicio. Es lo que se pide porque el procedimiento de sentencia estaba mal. No tenía nada que ver. Y de hecho nunca la acogen. Hay un momento que la fiscalía acoge esta petición, pero eso no caminó más. Estuvieron 2 años y medio ocultándolo. Es decir, nunca hicieron el procedimiento legal que llevaba esta petición del abogado. Ellos no le dan causa. No le dan cauce. Cuando a ti te hacen el juicio, tú estás en la calle, tú no estás preso. Yo estoy en la calle. Te condenan a 5 años de prisión. Y me lo dice un oficial, un día que me dan una golpiza frente a la unidad policial, que también está en YouTube, la golpiza, que está Giovanni Sánchez, que Rodiles lo tienen preso. El oficial, y yo lo doy a conocer en ese momento, está en internet, antes que me sancionen, yo sé que me van antes de yo ir a juicio, yo sé que me van a condenar a 5 años, porque el oficial Camilo me dice, por eso te vamos a meter 5 años preso. Y yo cuando salgo de la celda, que estoy en la calle, digo, el coronel Camilo me ha dicho que me van a sancionar a 5 años. Después viene el procedimiento y me sancionan a 5 años. O sea que en definitiva es un pretexto todo esto para ponerte preso. Yo llevo una fiscal, que había sido fiscal, ex fiscal, que era amiga de un amigo mío. Y ella va a juicio. Cuando ve la fiscal, ella sale del grupo y va para donde está la fiscal. Cuando pasa más así, y cuando termina el juicio que salimos, ella me dice que cuando fue a hablar con su ex compañera, habían sido fiscales las dos, que le dice, tú sabes que él está sancionado. Antes que piense, aquí no hay nada que hacer, tú sabes cómo es esto. Él ya está sancionado. Y el juicio me lo hacen en la sala especial de la seguridad del Estado, en la Víbora, en el Tribunal de la Víbora, que es donde hacen de casos connotados, de la seguridad del Estado, hacen todo. Decir que si yo estaba por un hecho común, supuestamente, ¿por qué la fianza me la pone la seguridad del Estado? Mi expediente estuvo 6 meses en Villamarista, donde mi abogado y yo fuimos a la fiscalía y nos dicen que el expediente está en Villamarista y nosotros vamos a Villamarista a exigir el expediente, que continúe el procedimiento. Mi abogado y yo vamos a Villamarista y ahí nos dicen que el expediente no está ahí.
no lo aceptan. Sin embargo, Fiscalía nos había dicho que estaba allí. Sí, todo se crea, todo este truco se crea desde Villamarista. El cerebro macabro de la seguridad del Estado, desde allí de Villamarista, es que crean todo mi caso y toda mi sanción, todo eso se hace de Villamarista. ¿En qué momento finalmente tienes que iniciar tu condena? En febrero del 2013, el 28 de febrero, escogen el día del cumpleaños de mi pareja en ese momento. El mismo día me sancionan. Ellos sabían que ella estaba muy afectada. Y el día de su cumpleaños escogen entonces que yo me presente en la fiscalía, en el tribunal allí, y ya me llevan a prisión. Yo tenía la posibilidad de irme del país. Mi editora en Alemania le manda un dinero a mi hermana aquí en Estados Unidos para que me saquen antes que yo vaya a prisión. Y yo me niego. Yo quería que esa injusticia que ellos estaban cometiendo conmigo la llevaran hasta el final. Yo veía como un sacrificio, ¿no? El yo ir preso, pero a la vez era una raya más de injusticia que se le ponía al régimen. Era mi aporte, mi cuerpo y mi vida era mi aporte a esta injusticia que ellos cometen, pues yo quería que ellos cometieran la injusticia y fuera algo más negativo que aportarle al régimen. Ya en ese momento, cuando ya tú caes preso, sí ya estás vinculado a grupos del movimiento opositor o grupos de disidentes dentro de la isla. Sí, de hecho, cuando me dan la golpiza, yo estoy ya tomando las calles. Yo estoy en las calles con los opositores. Estaba Giovanni Sánchez, la que me avisa que Rodiles está detenido en Acosta, y yo voy para allá, y bueno, toda la violencia que se arma allí. También hay un oficial que me golpea. La violencia comienza porque él me golpea cuando yo voy entrando a la patrulla, y yo tengo un defecto que no se me puede tocar. Yo como yo conversar, tú me dices, yo te digo, pero si me tocas, me tienes que matar. Es algo que no está en mí, y él me golpea, y como la puerta de la patrulla está abierta, él no ve la mano mía que sale, y yo le pego en la cara. En el video se ve, es un hombre negro, alto, que tiene un mono rojo, y en el video, si de un poquito de lejos, se ve que el tipo da unos pasos para atrás. Es cuando yo lo golpeo por la cara, porque él me había golpeado. Y ellos no perdonan eso, que le golpea a sus oficiales, que era un escritor con un cierto renombre ya, y a ellos les preocupaba eso también. Y yo pienso que a ellos les molestaba que yo había escrito que yo juraba y juro que cuando la dictadura caiga, yo quiero formar parte de la comisión que va a perseguir los dineros que se han robado de Cuba. Y yo quiero que esa familia viva de trabajar. Los nietos, los bisnietos, los que no tienen culpa, pues ellos no tienen culpa de ser Castro también, pero sí tienen la culpa de tener ese dinero que se han robado de Cuba. Y yo quiero que ese dinero regrese a Cuba. Y que ellos vivan de trabajar, no vivan de lo que su familia robó a Cuba. Robó y roba. Y roba. Entonces, esta segunda prisión tuya, ¿cómo fue? ¿Qué diferencia hay de aquella experiencia que tuviste siendo un adolescente, en aquella prisión de meses que tuviste allí, a esta prisión ya siendo un adulto, ya estando más comprometido con ideas de liberación y también con un ojo más abierto, más avisor de la realidad humana que te ibas a encontrar allí? Sí, realmente desde el 1984, que caigo preso yo por primera vez, al 2013 había pasado mucho. Ya la diferencia como régimen era abismal. Si la vida que nosotros habíamos tenido en la cabaña, sin ningún tipo de posibilidades allí para sobrevivir decentemente, en este caso en la cabaña, a este lugar ahora, aunque la 1580 también es una prisión depauperante, pero ya había una diferencia entre ambas cosas. A la vez, ya yo era un hombre maduro y tenía sobre todo mi arma más fuerte, que es la del escritor. Yo entré con esta mirada ya desarrollada, buscando, olfateando dónde está la literatura. Ya iba con una maldad literaria
Y también iba con el periodista en cierne que yo había motivado para atacar al régimen, para escribir toda la injusticia que había vivido. Y la usé mucho, hice muchísimas denuncias de los abusos que ellos cometían en la 1580 sobre todo. Ellos me habían enviado para esta prisión porque el 9 de abril de 2013 fue una comisión internacional de periodistas a visitar las prisiones de Cuba. Y entonces, por ejemplo, Ernesto Borges, que estaba en el Combinado del Este, le dicen, te vamos a dar una visita para ir a ver a tu mamá. Eso siempre lo han hecho. Entonces para sacarlo de ahí. Lo sacaron de la prisión para que en lo que él estaba con la madre, fueran estos periodistas, pudieran entrar a la prisión. Mira cómo está, aquí no hay nada, aquí no hay problema. A mí me pidieron llevarme a hacer un chequeo médico y yo me negué porque ya yo sabía que venía la comisión de periodistas internacionales. Yo tenía un candado y había un patio interior que daba a los techos y yo tenía preparado que cuando ellos estuvieran entrando yo iba a poner un candado en la reja y iba a subirme en el techo y le iba a gritar, no se dejen engañar, esto es una prisión, yo soy un preso político, me tienen acusado como preso común, y ellos como que previeron, olieron que yo iba a hacer algo y me sacaron en lo que la comisión estaba entrando por esta puerta, me sacaron cargado por la otra. Estuve 16 días plantado sin ingerir alimentos. En 2 ocasiones me obligaron, me esposaban y me daban como una papilla, como una sopa, que después un médico me dijo que me podían haber asfixiado, que eso no está... Pero te la daban por la boca. A la fuerza, sí, me aguantaban y me trataban de echar eso y yo me salía por la nariz, pues yo tosía y me la devolvía. Y en 2 ocasiones lo hicieron. Y yo hubo un momento que pensaba que me asfixiaba. No tenía por dónde respirar. Tenía sopa por la nariz, por la boca. No sabía por dónde respirar. Eso lo hicieron en 2 ocasiones. En la 1580. En la 1580. Me llevaron a mi pareja en ese momento, me la llevaron. Y a los 16 días. Y ella me dijo, ¿tú no querías ser opositor? ¿Tú no querías denunciar? Pues ahora es el momento de hacerlo. Morirte. Estos, le dijo una palabrota y señaló a un oficial que estaba ahí, un mayor, van a hacer una fiesta el día que te mueras. Entonces no le des ese gusto. Tú ve para allá adentro y haz las denuncias. Haz lo que tú viniste a hacer aquí. Y yo me sentí un poco como humillado también por esas palabras. O sea, tú estabas en la huelga de hambre en ese momento. Ellas la llevaron a la celda donde yo estaba. El jefe de la unidad la fue a buscar a su casa y le dijo que yo me iba a morir. Yo en ese momento estaba convencido que me iba a morir. La llevaron a convencerte de que dejaras la huelga. A que llevaran la huelga. Yo le decía a ellos, me abren ahí un hueco ahí y me entierran ahí mismo. Yo me voy a morir aquí. Yo no sé si otra persona u otras palabras me hubiesen convencido, pero creo que me sentí humillado porque de la manera que ella me lo dijo, era como que yo estaba cometiendo un acto de cobardía. Sí, yo estaba como saliéndome del problema. Si me muero y ya salí del problema. Dice, ahora tú te metiste en este problema y ahora tú tienes que hacer lo que tú viniste a hacer. Es decir, morirte es la forma más cobarde de salir de esto. Así fue como ella me lo dijo y yo lo entendí. Después, cuando le empecé a hacer todas las denuncias que le hice dentro de la prisión, creo que era el mejor daño que yo le podía hacer y el mejor bien a la justicia que yo le podía hacer. De hecho, ellos me revocaron 6 meses y a los 4 meses y medio me sacaron de allí. Porque además de los 16 días que yo llevaba en huelga de hambre, yo jamás ingerí alimentos, ni me puse ropa de preso, ni ingerí alimentos de la prisión. Yo a las 10 de la mañana abría mi saco con el calentador del agua de bañarse uno. Yo calentaba agua, me hacía un chocolate, le echaba galletas. Ese era mi desayuno almuerzo. Y a las 6 de la tarde volvía a calentar agua y echaba una sopa instantánea. Y después la tapa 5 minutos y ya está cocida. Y bueno, esa era mi comida. Así estuve 4 meses y medio y la comida que una vez al mes tu familia te lleva. Esa era mi alimentación esos 4 meses y medio.
Cuando la gente me llamaba que yo miraba, me daba fatiga. Me ponía blanco y yo sentía como que me iba a desmayar, así. Yo no sé si ellos se asustaron de que yo me fuera a dar algo allí y que yo tuviera un muerto allí que justificar ante la opinión pública internacional. Y bueno, me sacaron allí a los 4 meses y medio, me llevaron para un asentamiento en Lawton. O sea, un correccional. Sí, mientras estaba en la 1580, no dejaban que nadie conversara conmigo. El que conversara conmigo lo sacaban de la prisión, los golpeaban, los mandaban para celdas o para otras galeras donde eran más problemáticas. Hubo un momento que había un muchacho, se llama Peter, que se sentaba a hablar conmigo y yo le decía, mira, no converses conmigo porque te van a dañar, evítame. Oh, pero ¿por qué yo no puedo conversar contigo? Tú eres un preso normal, tú eres un ser humano normal. ¿Por qué yo no estoy hablando de política contigo? Estoy hablando, me interesa la literatura y quiero hablar de literatura contigo. Y bueno, yo le decía, yo no te voy a negar la conversación, pero te va a hacer daño. Bueno, a él lo llevaron para Santa Clara. Y en una visita, la madre había sido teniente coronel y tenía cáncer. Y la madre fue a hacer un ruego de madre a 15K, que es la Dirección Nacional de Prisiones, y le concedieron el traerlo de vuelta a la 1580. Y casualmente, cuando él había venido, cuando lo trajeron, que le iban a dar su primera visita, coincidió con la visita mía. Ellos no se dieron cuenta de eso. Y el hombre se me agachaba, era un muchacho, y me alaba el pantalón y me decía, delante de mi familia, me decía, lo que me han hecho políticos, me decían políticos. Ay, político, lo que me han hecho políticos. Me han golpeado, me han dado golpes porque dice que yo era cooperante de CR, de contrarrevolucionario. Y que desde que llegó, dice que eran golpizas y golpizas. O sea, que regresó destruido. No, y venía con sucio. Venía una persona sucia que hacía días no se bañaba. Yo quiero pensar que no se dieron cuenta. O al final lo pusieron conmigo en la I para que yo viera en lo que se convertía la gente, no sé. Para que te sintieras culpable. Sí, psicológicamente. Yo al final no entiendo qué... Bueno, este es parte también del juego psicológico de ellos. El tiempo que estuviste en prisión fue, ¿cuántos? 2 años y medio. Y medio. ¿Escribiste más? Escribí más, mucho tiempo que hay para escribir. Realmente eso es lo bueno de la prisión. La prisión, lo bueno de esto es el tiempo de esparcimiento. Como yo no le trabajaba a ellos, tenía 24 horas para darme el lujo de leer y escribir. Lo difícil era sacar después las cosas que escribía. Pero en la 1580 tenía una cadena de masones que me sacaban. Y yo se lo daba a uno que trabajaba afuera. Ese otro se lo daba a un mecánico que trabajaba en una base de mecánica que estaba fuera de la prisión. Y mi familia iba por las 8 vías, intercambiaban lo que me daban a lo que yo recibía, que me alentaba mucho saber que afuera estaban, que se hablaba de mí, que se exigía sobre la injusticia contra mí y que yo podía, y que se estaba publicando las denuncias que yo estaba sacando. En ese momento Cuba estaba siendo cuestionada en Ginebra por los derechos humanos y muchas de las denuncias que yo hice sobre mano esclava que usaban allí, sobre abusos contra los presos, todo eso sirvió para unirlo al dossier que estaban presentando contra Cuba en Ginebra. Yo tenía alrededor un grupo de presos que me habían puesto desprofeso para que me vigilaran y me delataran. Y ellos no sabían, estaban muy enfurecidos porque no encontraban cómo yo sacaba las denuncias. Y parece que la seguridad del Estado les exigía a prisión que detuvieran la manera que yo estaba. Nunca pudieron encontrar cómo yo sacaba las denuncias. Y cuando me tenían encerrado, me tuvieron 1 año y medio encerrado para que yo no pudiera hacer denuncia. Me tuvieron encerrado dentro de una base militar de guardafrontera. Adentro de esa base había un apartamento y ahí me tenían encerrado en ese apartamento. Ahí me llevaban la comida, que yo no la ingería, se la daba a los gatos. Me daban 20 minutos de teléfono una vez a la semana. Y tenía que venir el jefe del CETEN para darme ese teléfono. No podía dármelo nadie. Es decir, tuve un año y medio ahí. Me tuvieron encerrado completamente.
para que yo no viera los abusos y no pudiera continuar haciendo. O sea, eso es posterior denuncias. a la 1580. Después de la 1580. Yo sacaba esas denuncias, las sacaba por un tubo de desagüe que había dentro de ese apartamento, un patiecito que estaba encerrado. El techo lo tenían enrejado. Y yo por el desagüe ese lo envolvía en nylon y lo sacaba. Yo acordaba una hora determinada que ellos iban a estar del lado allá y yo sacaba eso con un hilo. Primero lo empujaba con una escoba y después lo dejaba caer para que ellos pudieran. ¿Y el desagüe a dónde caía? El desagüe caía como en una charca, porque eso estaba pegado al mar. Y entonces ahí el mar entraba a la charca esa ahí. Eso era en Jaimanita, que era una unidad de guardafrontera que tienen ahí. Y entonces ellos lo recibían y ya cortaban el hilo y yo alaba el hilo. Pero bueno, eso era una zona militar, ¿cómo ellos llegaban allí? No, porque es un muro alto. Ya el guardia estaba del lado acá, en la entrada, y hasta tenían una cámara puesta aquí. Entonces ellos se metían por la playa y bordeaban toda la playa por el borde de atrás y llegaban hasta ese muro alto de la unidad esa y se metían por el borde así y llegaban a este lugar donde estaba el desagüe. Cogían el paquete y volvían a salir y salían por allá como a 300, 400 metros, salían por allá, porque yo me asomaba, pues me subía arriba a un banco y veía por arriba de la reja, yo podía ver cuando ellos estaban por allá cercanos. Yo tenía una linterna y entonces le hacía la seña con la linterna y yo los veía coger por allá lejos, por allá. O sea, era de noche normalmente cuando hacían esto. De noche y de día, bueno, una linterna de luces esta refractaria esta que tú le dabas y ellos veían que la luz se encendía. Y entonces, bueno, ellos daban la vuelta, le daba eso ahí y se iban. A veces lo hacían tarde, siempre era 6 de la tarde, 7, porque era muy peligroso meterse por ese lugar. Y generalmente lo hacía una mujer, era quien hacía eso. Entonces le costaba, es decir, de noche le daba miedo hacerlo, de noche hubiese sido lo perfecto. Cuando yo estaba preso, ellos me decían que iba a estar los 5 años preso y más. Me decían que tampoco me iban a liberar, eso me decía la seguridad del Estado. Después de ofrecerme en 3 ocasiones que yo me fuera de Cuba. Al principio, cuando caí preso, ellos me ofrecieron, que yo lo daba a conocer por internet, yo hacía el escrito, de que me ofrecían que me buscara un país que me fuera, que ellos me daban la salida, y yo no aceptaba. Y después, cuando me amenazaban de que iba a estar más tiempo, de que no solo el tiempo, los 5 años, sino más. A mí que me lleva la carta es el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, firmado por varios eurodiputados que se habían mantenido constantes en la exigencia de mi liberación, que hoy es el presidente de Alemania. Él llevó la carta, la presentó y unos días después que me liberan, bajo esta condicional, es decir, que tenía que esperar este tiempo fuera de la prisión. El régimen utilizó a varios intelectuales para que firmaran una carta en contra tuya y apoyando esta condena basado en la violencia doméstica o en la agresión de género, ¿no? ¿Quién firmó esa carta y si te sentiste molesto por alguna de la gente que la suscribió? Sí, si yo digo que no me dolió, estaría mintiendo. Yo me sentí muy dolido con la carta. Lady Fernández fue la precursora de esta carta. Abel Prieto le pidió que ella buscara la forma de hacer esto. Prepararon un evento en la UNIAC sobre género que coincidiera con el momento que se suponía que iba a estar el escándalo más auge por mi encarcelamiento. Es decir, a mí me encarcelaron el 28 de febrero. A los primeros días de marzo fue el evento. Era como una denuncia desde el punto de vista de las mujeres que luchaban contra el abuso de género y de todas las personas en general, pero es como la coyunta que te ponen en Cuba, firma aquí y a usted no le interesa saber si es cierto, no le interesa, porque en internet estaba toda la verdad, yo lo había publicado todo en internet, lo del testigo falso. Ya tú, si tú querías no me creyeras a mí, pero creen lo que está sucediendo en un testigo falso. Yo creo que el que vea este video con el testigo falso donde hace toda esta historia, que era el testigo de ellos,
Sí, no es una persona que yo busqué. Y él lo cuenta todo en el video. En el video está ¿Y tú contado. logras publicar el video Yo logro publicar el video. Gracias a eso... antes de caer preso o después? Antes. Gracias a eso se rompe. Yo todavía no se había hecho juicio. Gracias a eso se rompe toda la estructura que yo tenía. Y después cogen, ya era porque nos da la gana. Ellos cogen entonces esta acusación, que era la mínima de abuso de género, y es la que ellos usan para eso. Pero realmente yo tenía acusaciones ahí que eran... Y dentro de los firmantes había personas que tú conocías, gente que te conocían a ti. Sí, a mí me gusta recordar a Víctor Forle, que hoy dirige la casa Dulce María Loinás. Yo voy en el auto mío y yo me lo encuentro en la calle que iba con el hijo. Y le doy una botella porque el hijo estaba haciendo un taller en la Biblioteca Nacional. Y yo lo llevo a la biblioteca y los dejo ahí. Pero en ese transcurso le cuento lo que está sucediendo conmigo. Y que me quieren encarcelar y están inventando esto y esto otro y me han hecho esta cosa. Y él aparentemente dice, oye, no, tremendo, compadre, no, pero tú adelante. Y el hombre se conmueve con mi situación y me apoya. Y después uno de los firmantes. Cuando yo salgo, nos encontramos por casualidad que él viene y yo pienso, bueno, él no me va a querer saludar. Va a evitarme porque él sabe lo que hizo. Y el hombre me ve y va para arriba a saludarme. Y yo lo estoy saludando, pero un poco así, pero bueno, a lo mejor no me reconoce, pienso yo. Yo había salido muy delgado. Y le digo, porque Víctor, ¿tú te acuerdas que yo te encontré aquel viaje antes de caer preso? Y que te dije todo lo que iba a pasar después y todo aquello. Y dice, sí, yo me acuerdo, compadre. Y yo, bueno, esto es un loco. Es un loco. Sí, y eso sucedió con muchos. ¿Y no le preguntaste, ¿y por qué firmaste la carta? No le pregunté. No le pregunté porque ya yo con esa respuesta ya yo estaba súper sorprendido. Y bueno, este hombre está loco. ¿Cómo tú vas a entender una cosa? Después firmas en contra de eso y después cuando me ves, me dice que sí, que tú entiendes todo bien. Había otro que yo me lo encuentro en Hey y Línea y el hombre me dice, oye, compadre, lo que te están haciendo a ti es un atropello y estoy en contra. Era una persona que además tenía mucho que agradecerme y yo me lo encuentro, yo venía con mi pareja y me lo encuentro y el hombre me dice, no, yo te entiendo todo, compadre, tremendo, una injusticia tremenda. A los 2 días, el hombre hace un escrito en contra mía, atacándome. Y bueno, y averiguo, y es que Abel Prieto le pidió que hiciera el escrito a cambio de darle un puesto de trabajo donde tendría una moto. Y en esas miserias que suceden allí en el mundo intelectual, el hombre aceptó hacerme un escrito a cambio de un puesto de trabajo y de una moto que le iban a dar. Eso era constante, y ese es el mundo intelectual, esas son las personas que firmaron, muchos no lo hicieron, sobre todo firmaron gente que no me conoce, profesores de la universidad, gente que no tenía mucho, pero los que me conocían, pocos fueron los que firmaron. ¿Qué opinión te merece la intelectualidad cubana de hoy? De ambas orillas. ¿A dónde está la reserva intelectual de nuestra nación? Antes de que yo entrara abrir el blog en 2008, ya yo venía con manifestaciones de descontento, de decir, de hablar en voz alta. Y a mi casa visitaban la mayoría de los intelectuales. Yo vivía cerca de la UNIAC y vivo cerca de la UNIAC y iban allí a visitarme. Cuando yo los escuchaba hablar, yo sentía que ellos eran más críticos que yo. Que ellos estaban más descontentos que yo. Y se los decía. Le decía, usted está más a la derecha que yo. Pero son gente que después movieron banderitas. Son gente que los llaman a firmar cualquier atropello que cometan, como el mismo fusilamiento con los jóvenes de la lancha. Y van a firmar.
Está el trauma, por ejemplo, el Aidi, que está muy comprometida. Su padre firmó, porque era del Consejo de Estado, Roberto Fernández Retamar firmó el fusilamiento de estos muchachos, es decir, tiene las manos manchadas de sangre. Por tanto, ella se siente salpicada también. Y son gente que, sin embargo, una noche golpearon a su hijo y ella hizo un escrito rabiando, y era una opositora terrible en aquel escrito que luego retiró. Es decir, esta gente, cuando les pisan el callo, entonces saltan. Pero mientras puedan sobrevivir siendo deshonestos, van a alargarlo lo mayor posible. Desgraciadamente es una realidad del miedo de los intelectuales, de los artistas en Cuba. Yo, en el caso mío, de los escritores, creo que apresarme, que encarcelarme, fue también una manera de ellos advertirles lo que les puede suceder. Después de mí, ya hace 10 años, en el 2008 que abrí el blog, hace 10 años, y no, desde entonces ningún escritor ha hecho una actitud o ha tenido una respuesta o ha asumido un rol crítico de oposición. Sí, creo que les bastó lo que me ocurrió a mí para ellos saber lo que les puede suceder. En cuanto a acá a Miami, yo creo que ha venido parte de lo mejor de Cuba. El otro día me decía un amigo, ¿se han quedado con el reggaetón? Además, con lo peor del reggaetón, todos los artistas se le han ido, se les fueron. El arte de Cuba se hace fuera de Cuba, porque es un arte desde la honestidad, y no se cree que dentro el arte comprometido o el arte con miedo puede hacer arte, en resumidas cuentas. Y ese es el dolor que tenemos que vivir. Yo vivo dentro de Cuba y soy un fantasma, ignorado por las instituciones culturales, ignorado por los escritores. Si ya no les importa que haya un evento y miren para el lado y digan, aquí falta Ángel Santiesteban, o hagan una antología y digan, aquí hay una ausencia de alguien que se ganó estar aquí, sin embargo, por su visión política no está, y ellos lo aceptan. También te digo que para mí sería una ofensa que me llamen para publicar, o que me llamen para para asistir a un evento. A ninguna plaza oficialista yo acudo. Yo no le... tanto ellos me ignoran a mí como yo los ignoro a ellos. Es la política que sigo, y pensar que irán despertando, ese es mi sueño, que irán despertándose a sí mismos y que tratarán en algún momento de ser honestos y decir lo que piensan, todo eso que iban a mi casa y que yo sé lo que piensan, pues que un día lo digan en voz alta, en lugar, no importa lo que suceda, pero lo digo no tanto por lo político, sino por la actitud que ellos tengan con sí mismos, que al final su vida la conviertan en digna, que tengan un final para su vida donde digan, bueno, yo me quité esas amarras, me quité esas cadenas antes que el régimen cayera, porque después todos vamos a estar convencidos de que el régimen era malo, cuando se destapen todas las cosas que hicieron. El mismo Borges, cuando la dictadura, después dijo que él no sabía que la dictadura hacía esas cosas, pues desgraciadamente también va a suceder con la dictadura nuestra. Mucha gente va a decir que no se sabía, y los que cometieron atropellos van a decir que cumplían órdenes, y lo mismo que pasa siempre. La gente no es cambienta, no se atreve a decir en su momento y a asumir lo que les toca, el rol que les toca, que es consigo mismo, no es con nadie, es ser honesto contigo mismo. Has viajado, has salido de Cuba, has estado aquí en el exilio, has compartido con gente que lleva muchos años fuera, otros que han venido recientemente, has compartido en ambientes intelectuales, en ambientes opositores.
y en otros muchos ambientes, has vivido la libertad que vivimos todos aquí. ¿Qué te llevas contigo espiritualmente, intelectualmente de regreso a la isla? Y después de 10 años sin que me dejaran viajar, tuve mi primer viaje una vez cumplida esta condena de 5 años. Yo salgo por primera vez a Colombia, tengo un encuentro con escritores de la isla y fuera, y empiezo de nuevo a respirar la libertad, no el ambiente de hipocresía que realmente se respira dentro de Cuba, donde la gente piensa una cosa y tiene que fingir otra. Después fui invitado al Festival de Literatura en Berlín. También allí tuve la oportunidad de reencuentro con Amir Valle, con otros escritores y artistas dispersos por el mundo que han sido maltratados por la dictadura. El mismo Amir no lo dejaron entrar a Cuba cuando quiso, cuando regresó de la beca en que estaba. Y ahora en mi tercer viaje aquí a Miami me he encontrado con las personas, sobre todo con los artistas, con Lilo Vilaplana, con muchos que se mantuvieron en pie de guerra mientras yo estaba apresado, y he vivido, he respirado, he sido cómplice de esta literatura libertad, de estas muestras de arte que se está haciendo aquí en Miami. Ojalá que eso sea un compromiso para todos los artistas que viven aquí en Miami, porque mucha gente viene para acá y no quiere cerrar la puerta de Cuba, quiere mantenerse yendo a Cuba, visitando Cuba, negociando en Cuba. Sí, se quieren poner en el lugar de ser como artistas económicos que salen para vender, para luego llevarse el dinero a Cuba y vivir como reyes en Cuba, y no miran el compromiso con su tiempo, con la animadversión que todo artista debe tener contra una dictadura, y ojalá que eso en algún momento, no sé, cale en la conciencia de los artistas que están aquí afuera y que están en espacios de libertad. Muchos ni regresan y hasta todavía temen a las represalias de la dictadura y siguen sin el compromiso de enfrentarla. Pero los que sí lo hacen de una manera vertical, de una manera frontal, y yo me he sentido muy a gusto con ellos. Sé que me van a estar esperando la seguridad del Estado en el aeropuerto, que van a intentar de nuevo, como si eso fuera posible, asustarme, amedrentarme, pero le llevo un mensaje de los artistas de aquí del exilio allá a Cuba. De hecho, fui invitado por el PEN de escritores en el exilio de Miami, cosa que el supuesto PEN de Cuba ni siquiera se ha dignado a invitarme a formar parte del PEN de La Habana, de Cuba, cosa que ya yo no aceptaré ya, porque me parece que es una imitación de la UNIAD, que es a imagen y semejanza de la UNIAD, que la seguridad también está allí, y por lo tanto no quiero coincidir con ellos. Me conformo con los PEN que me han hecho miembro de honor, como el de Suecia, el de Alemania, y el PEN de aquí, que me ha acogido con agrado, me ha acogido con deferencia, y lo cual le agradezco mucho. Ese es el mensaje y el gusto, la satisfacción que me llevo de los artistas del exilio. ¿Qué es la libertad para ti? La libertad es decir lo que pienso, poder proyectar lo que considero que es arte y que no me importa, porque no lo pensé antes, de qué va a tratar o a quién va a afectar. Si el simple hecho de saber que lo voy a lograr artísticamente, ya no me interesa lo demás. Esa es la libertad de crear desde el arte y para el arte. Si luego eso que yo hago o que haré va a tener otra repercusión, va a tener otra lectura, bueno, eso no me concierne, no es algo que me interesa, ni que me quite el sueño. Lo que me interesa es crear, y en esa libertad se basa todo mi vida y mi quehacer. Es decir, hacer, escribir, decir lo que pienso como ciudadano y como artista.
es lo que realmente persigo y a esta altura de mi vida creo que es lo más importante para mí. ¿Y Cuba qué es para ti? Cuba es el espacio donde no me puedo desarraigar, que no me puedo quitar, que no me puedo arrancar. No sé si Cuba está dentro de mí o estoy dentro de Cuba, pero no puedo alejarme de ella. No sé buscar una distancia, emigrar. Hasta ahora no he podido encontrar ese mecanismo de hacerlo. También tengo compromisos con hermanos de lucha que tengo en Cuba y que no sé cómo romper esa satisfacción, ese compromiso de acompañarlos a ellos en esta lucha por la libertad de Cuba, y que me voy a mantener mientras tenga fuerza y sea útil, voy a estar con ellos en esta empresa. ¿Hay esperanza para Cuba? Yo creo que sí, yo soy muy optimista. Muchas personas me dicen que no, pero yo estoy muy optimista en los próximos 2 años. Creo que con la caída pronta de Venezuela, que tiene que suceder, ya ellos están asfixiados. Después veo casi ahí muy cerca la posibilidad de que Cuba ya no tenga el oxígeno, o el poco oxígeno, ya el ínfimo oxígeno que le sigue dando Venezuela, aunque ahora tenemos a un actor mexicano que ha llegado a la política, el López Obrador, que ojalá no ocupe el lugar de Venezuela, con el cual tiene asustados a muchos. Esperemos que no. Y sí, yo sí soy optimista y creo que la dictadura ya se está tambaleando y no puede continuar. El primer gesto que ellos hicieron es cambiar a un Castro, intentar hacerle creer a los demás que los Castro no están. Ya eso es una prueba de que ellos están tomando conciencia de que no pueden estar. Y tienen a este títere, a este hombre que está fingiendo ser la figura y que no manda nada. Sabemos que es Alejandro Castro quien tiene las riendas del poder, pero ya esto es una actitud de tratar de engañar al mundo, de que están conscientes de que no tienen que estar en ese lugar.